Necesitamos de tu unción. Llénanos para bendecir a las familias de tu amor. Yeah. Queremos bendecir. Centro Cristiano Misionero Internacional El Olivar, un lugar para crecer y bendecir las familias de la tierra. Recibe a cada una de las personas que nos están escuchando un saludo de parte de nuestros pastores Eliú y Ana de Ciso, y de parte de nosotros también. Damos las gracias a Dios porque una vez más, un domingo más, podemos estar en este lugar. A través del canal de YouTube podemos llegar hasta sus hogares con una palabra de parte de Dios que sabemos y estamos seguros que va a bendecir su vida. Hoy, pues como de costumbre, vamos a estar recibiendo una palabra de parte de Dios de boca de la pastora Marilde de Gutiérrez, y queremos hacer una oración. Queremos orar. Sabemos por todo aquello que estamos pasando a las familias, ¿verdad? Ante la situación que estamos viviendo. Queremos hacer una oración al Señor. Queremos orar por su vida, queremos orar por la familia, queremos orar para que Dios, donde quiera que usted esté, pueda tocar su vida y usted pueda ser bendecido a través de lo que usted pueda estar escuchando el día de hoy. Señor, te damos gracias. Gracias por cada persona que hoy nos está viendo a través del canal de YouTube o a través de la página web. Pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo cada hombre, cada mujer, cada miembro de la Iglesia del Olivar, Padre amado, donde quiera que esté, en cualquier región del mundo que se pueda encontrar. Hoy oramos desde este lugar para que tu mano pueda alcanzarlos hasta donde esté, Señor, para que tú puedas bendecirlo, Señor. Si está enfermo, hoy declaramos una palabra de sanidad sobre su vida, Señor, sobre su familia, aún sobre su economía, Señor, para que seas tú abriendo puertas, para que seas tú dando gracia, para que tu misericordia pueda alcanzar, Señor, a cada uno donde quiera que esté, mi Dios. Hoy oramos para que tu bendición sea, Señor, sobre cada familia, sobre cada hermano, y bendecimos la vida de cada uno, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos, Señor, para que esta palabra que va a ser ministrada a través de la boca de la pastora Marilde pueda traer esperanza, confort, consuelo, Señor, al corazón y a la vida de cada persona. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos muchas gracias. Amados, con nosotros la pastora Marilde de Gutiérrez. Amén, amén. Dios les bendiga, Iglesia del Señor. Dios les guarde. Seguimos conectados con el Señor primeramente y a través de la tecnología, ¿verdad? Y a través de nuestro canal de YouTube. Quisiera que oráramos, o ya oramos, ¿verdad? Pero quiero orar específicamente para que esta palabra, pues, como dice nuestro pastor Eliú, siempre consiga lugar en el corazón, halle cabida en el corazón de aquel que la está escuchando. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta hora que aquel que está conectado con nosotros pueda abrir su corazón y recibir esta palabra, Señor, atesorarla, Señor, y que haga en ella y en él fruto, Señor, que se multiplique entendimiento y conocimiento, que seas tú abriendo los ojos espirituales, sus sentidos espirituales, para lo que hoy vamos a aprender, a escuchar, Señor, y que podamos entrar en paz. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Quiero hablarle, o me quiero introducir, ¿verdad? En este momento lo que quiero enseñar, y que muchos lo hemos aprendido en el colegio, en la escuelita, lo que son los 5 sentidos, ¿verdad? Todos nosotros tenemos 5 sentidos, y los 5 sentidos son el oído, la vista, el tacto, el olfato y el gusto. Y es tremendo porque estaba leyendo y los órganos de los sentidos captan impresiones, las cuales son transmitidas al cerebro y ésta las convierte en sensaciones. Entonces, fíjese esto. Tenemos lo básico son 5 sentidos, aunque estaba leyendo y hay muchos más sentidos, hay otros sentidos que
no sabía, no los conocía. El que es médico y me está escuchando y viendo, pues tendrá conocimiento. Pero fíjese esto, hay un sentido que se llama termorrecepción, que es el sentido del calor. Hay un sentido que se llama nociocepción, que es del dolor. Hay un sentido que se llama propiocepción, que es la parte kinestésica, el tocar y sentir lo que es el cuerpo. Y hay otro sentido que se llama equilibriocepción, que es el tener equilibrio o estar, entender lo que es arriba, abajo, desplazarse a la derecha, a la izquierda. Y todos esos son sentidos que tiene el cuerpo innato, que Dios nos hizo así. Pero yo me quiero enfocar en los 5 sentidos que te enseñaron y que me enseñaron a mí lo básico. Y me gusta porque el concepto dice que son órganos que captan impresiones. Y es tremendo porque es verdad. Porque cuando uno quizás huele un aroma de un perfume, uno se traslada a la persona que usó ese perfume y en ese mismo instante el cerebro que está captando tiene la sensibilidad o las sensaciones, como dice el concepto, sensaciones de alguien o de algo. Cuando llueve, ¿verdad? Que uno dice, ay, huele a tierra mojada, uno, o bueno, los que han tenido la oportunidad de oler, uno se traslada a momentos. O cuando escuchamos alguna melodía, cuando escuchamos alguna canción, enseguida lo que capta el sentido, el cerebro lo transforma en una sensación. Entonces es muy importante o es supremamente importante los sentidos en el cuerpo humano. Sabemos que hay limitaciones en algunas personas donde hay algunos sentidos que no les funciona o no los tienen por herencia o por accidente, pero siempre queda uno de los sentidos activos o más activos, y cualquiera de estos sentidos son los que son capaces de captar y de impregnar el ser para que luego sean procesados en el cerebro y uno tener esas sensaciones. Pero así como hay sensaciones de la fragancia de un perfume o la fragancia de la tierra mojada o la fragancia o el oír alguna canción o oír algún sonido, de ver alguna fotografía que se activa todos esos recuerdos, así mismo sucede en el mundo espiritual. Y es tremendo porque me gusta porque dice que son impresiones en los sentidos que causan sensaciones en el ser humano. Usted es impresionado por un sentido, o yo soy impresionada por un sentido, y eso me lleva a tener sensación. Cuando uno escucha, o particularmente cuando yo escucho que está lloviendo, la sensación que me da es una sensación de que, ay, qué rico está lloviendo, provoca meterse debajo de las cobijas y arroparse. Esa es la sensación o lo que estoy sintiendo en ese momento. Y estoy hablando de cosas positivas. Pero ¿qué sucede cuando lo que impresiona al ser humano no son estas cosas, sino que lo que estamos viendo en este tiempo? Yo quiero confesarles algo. Yo tengo 46 años y en mis 46 años de vida nunca había visto ni había sufrido tanto luto tan cerca en 2 años, año 2020 y año 2021. He vivido particularmente lutos, he estado en funerarias, malas noticias de enfermedades terminales tremendas, y son impresiones que dan sensaciones, pero que esto lo causa un sentido. Cuando usted escucha una mala noticia, enseguida uno se impresiona y la sensación es de tristeza, la sensación es de angustia, la sensación es de dolor. Le estoy hablando de buenas impresiones y le estoy hablando de malas impresiones que causan sensaciones en nuestro ser. Ahora, ¿cómo podemos nosotros luchar o salir victorioso cuando hay una impresión negativa o una mala noticia que estoy viendo? ¿Sí? Porque nosotros somos muy dados ahorita a las redes sociales. De hecho, estamos transmitiendo esta palabra por una red social. Somos muy dados a las redes sociales. Las redes sociales nos bombardean de noticias, nos bombardean de fotos que muchas son inciertas, muchas no son reales, pero esas fotos que bombardean nuestra vista, que está entrando, estoy siendo impresionada por mi vista, por el órgano de lo que es el ojo, causa una sensación, y la sensación es: todo va a ir empeorando, todo está mal, el mundo es un caos, porque eso es lo que impresiona. ¿Cómo hago yo para conciliar lo que mis sentidos biológicos están
captando o están siendo impresionados y causan una sensación en mí, ¿cómo yo puedo conciliar esto con los sentidos espirituales? Porque a lo que yo quiero llevar en este momento a usted que me está viendo, ministrar y que podamos entender es que así como Dios nos dio 5 sentidos y todos los que nombré, nuestros sentidos en el ser, también tenemos sentidos espirituales y que llegó el tiempo de activarlos. Llegó el tiempo de activar nuestros sentidos espirituales, ver lo que Dios está viendo, porque yo te aseguro que si yo veo lo que Dios está viendo, mi impresión va a ser de paz y mi sensación va a ser de confianza. No me voy a preocupar, no me voy a estresar por algo que están viendo mis ojos carnales, porque mis ojos espirituales están viendo algo tremendo que es lo que Dios está haciendo. Y a eso quiero introducirme, o de eso quiero hablar en esta mañana. Y para poder hablar de esto, quiero hablar de un caso extraordinario que está en la palabra, está en el Antiguo Testamento y está en Segunda de Reyes. Quiero que me acompañes a Segunda de Reyes, capítulo 6. Y voy a leer desde el versículo 8. A mí me gusta leer bastante la Biblia, en el sentido de que los relatos son un poquito largos, ¿verdad? Cuando usted escucha la cita, después usted pues repasa en su casa todo el contexto, pero voy a tratar de resumir las lecturas, pero no puedo dejar de leer cosas que son importantes con respecto a nuestros sentidos espirituales, porque me introduje con nuestros sentidos carnales, o no carnales, nuestros sentidos biológicos, como somos constituidos, el tacto, el oído, el olfato, la vista, el gusto, ¿verdad? Hay alimentos que uno prueba, que uno dice, wow, me fui para allá cuando vivía en no sé dónde y hacían esto así, ya sabes, que son las cosas que eso que nos está impresionando es la sensación que está causando. Pero quiero leerte de un hombre de Dios tremendo que vio con sus ojos físicos, pero que también vio con sus ojos espirituales. Amén. Esto está en Segunda de Reyes, ya dije, capítulo 6, voy a leer desde el versículo 8 y dice así. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel o es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él le dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí, él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Lo voy a dejar allí hasta el 16 y ahorita leo los otros dos. Lo que estamos viendo aquí es siempre, pues como lo hemos aprendido y siempre lo hemos enseñado también, hay una enemistad de naciones contra Israel. Y en este caso estamos hablando de que Israel estaba, o el rey, ¿verdad?, de Siria estaba planificando algo contra Israel. Pero resulta que cuando el rey de Siria, dice la Biblia, que estaba en su cámara más secreta, planificando cómo atacar y destruir a Israel, resulta que en ese mismo momento alguien le decía
aquí dice el varón de Dios, pero era el profeta Eliseo, alguien le susurraba al profeta Eliseo los planes que el rey estaba teniendo en su cámara más secreta. Usted y yo sabemos que ese que susurra los planes del enemigo, ese que estorba los planes del enemigo, ese que frustra los planes del enemigo se llama Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Espíritu Santo que estaba morando en él o que estaba siendo usado en ese momento Eliseo por Dios para esto. Pero no nada más esto, sino que me gusta porque la Biblia dice que una y otra vez el rey de Siria planificaba mal para Israel y una y otra vez Dios le revelaba, escúcheme bien, Dios le mostraba, Dios le permitía escuchar a Eliseo. No había nadie que se lo estaba diciendo, era Dios que se lo estaba diciendo a Eliseo. ¿Cuáles eran los planes? Por eso Eliseo le decía al rey de Israel, no te metas por aquí porque en ese lugar te van a acechar. Mejor métete por acá. O no te metas por allá porque ahí el rey de Siria te quiere encontrar. Pero mire usted que con todas las veces que fueron frustrados los planes del rey de Siria o de los sirios, el rey de Siria dice, búsquenme a Eliseo. Yo estoy leyendo, yo digo, este rey de verdad que no ha entendido la proporción del Dios de Eliseo, porque si ya el hombre le frustraron todos los ataques a Israel, ¿cómo va a decir búsquenme a Eliseo? ¿O será que Dios no le iba a avisar a Eliseo también que lo iban a buscar a él? Pero bueno, la historia dice y la palabra dice que el rey de Siria dice búsquenme a Eliseo. Y se va todo el ejército a buscar al siervo de Dios o al profeta de Dios Eliseo. Y dice la palabra que estaba donde estaba Eliseo, que es Dotam, estaba rodeado completamente de los enemigos. Pero Eliseo llama a su siervo. Y aquí yo quiero que usted preste atención de lo que son los sentidos espirituales. Eliseo llama a su siervo y el siervo le dice, son demasiados. Tienen, mire cómo lo describe. Está sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Y entonces el siervo de Eliseo dice, Señor, ¿sabe cuando uno está en el momento de la desesperación? Que uno clama y dice, Señor, ¿y ahora qué hago? Así estaba el siervo. ¿Qué haremos? El siervo de Eliseo le dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Pero me gusta la respuesta de calma. Estamos hablando de que el hombre lo iban a matar. Estamos hablando de que la ciudad estaba sitiada. Estamos hablando que Siria había sacado el mejor ejército y la mejor, cuando dicen la Biblia que dice que con gente de a caballo y carros era lo mejor, lo último en ese tiempo de armas bélicas para atacar, en este caso específicamente a Eliseo. Pero mire cómo contesta Eliseo al siervo. Le dice, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ahora fíjese, estaba Eliseo y estaba el siervo. El siervo estaba viendo la multitud de los carros, la multitud de los soldados, pero Eliseo le dice, tranquilo, son más los que están con nosotros. Yo especulo y puedo imaginarme al siervo. ¿Dónde están los que son más que nosotros? Yo veo aquí es una multitud de enemigos y para más le dice Eliseo, no tengas miedo. Ah, pero ¿qué pasa? Que Eliseo estaba viendo con los ojos espirituales y el siervo estaba viendo con sus ojos biológicos, con sus ojos normal. Por eso es que el versículo siguiente dice, el versículo 17 dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Mire, Eliseo estaba viendo el ejército de Dios, pero el siervo no estaba viendo el ejército de Dios. Ahora yo puedo entender, y quiero que usted vaya conmigo en este relato, porque qué bendición es ver con los ojos de Dios. La paz que uno puede sentir en el momento de riesgo, en el momento de peligro, en el momento de acechanza, en el momento de obstáculo, la paz que podemos sentir viendo
con los ojos de Dios, mire, es la paz que sobrepasa todo entendimiento humano y toda lógica. Y la que dice la Biblia que guarda el corazón y guarda la mente en Cristo, porque es real. Eliseo dice, mira, mayor son los que están con nosotros. Y el siervo dice, pero es que no los veo. Ah, tranquilo, yo voy a orar para que tú puedas abrir los ojos. Mire, él no tenía los ojos cerrados, él estaba viendo un ejército contrario, tenía los ojos cerrados de su espíritu. Y cuando usted tiene los ojos cerrados en su espíritu, usted no puede ver las maravillas que Dios puede hacer cuando el enemigo se levanta en tu contra. Pero Eliseo ora y dice, Señor, yo te pido que tú abras los ojos de mi siervo. Y cuando sus ojos fueron abiertos, dice la palabra que habían carros de fuego alrededor de Eliseo. Gloria a Dios, porque eso le dio paz a ese siervo. Y dice, wow, ciertamente son más los que están conmigo que los ejércitos sirios. Y sigue diciendo la palabra. Sigo con el 18. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Fíjese la oración de Eliseo. Ora para que los ojos del siervo sean abiertos a un mundo espiritual. Había un ejército que estaba protegiendo a Eliseo invisible, pero que solo los hijos de Dios pueden verlo. Hay gente a tu alrededor o hay entes a tu alrededor, hay ángeles a tu alrededor que te están cuidando, pero solo los hijos de Dios pueden verlo y percibirlo. Nadie puede entender. Yo quiero contarle una experiencia que me comentaron mis hijos en estos días que salieron. Ellos dicen que estaban en el metro y el metro de Caracas ahorita está en una condición un poquito terrible, ¿verdad? No tiene nada que ver como en sus principios era el metro de Caracas. Pero ellos me dicen que se montan en el metro de Caracas y hay una multitud de gente, como siempre. Ese es un medio de transporte de aquí de Caracas, Venezuela. Y había una multitud como siempre, pero ellos pasan y alguien se les quedó viendo de una forma diferente. Iban 3 de nuestros hijos y los vio a los 3 y los vio desde la cabeza hasta los pies. Y mi hija mayor dice, él vio algo que lo espantó, pero tenía cara de endemoniado cuando nos estaba viendo, pero fue algo que los espantó, que lo espantó y que lo sorprendió. Y el hombre dice que nuestros hijos nos cuentan que lo vieron, como un escáner desde la cabeza hasta los pies, pero con molestia, con rabia. Yo digo, qué tremendo, porque hay ángeles alrededor de nosotros. Yo creo que hay ángeles alrededor tuyo. Yo creo que el Señor manda su ejército alrededor tuyo para guardarte, pero nosotros a veces nuestros ojos están cerrados al mundo espiritual. Pero el diablo conoce quién es hijo de Dios. El diablo reconoce y también percibe, huele, ve, siente cuando un hijo de Dios se está moviendo. Por eso es que el diablo tiene que apartarse y dice, no, ya va. Esta gente está rodeada del Señor. Cuando los sirios fueron a atacar a Eliseo y vieron o percibieron, mejor dicho, lo que lo estaba guardando, cuando Eliseo volvió a orar, dijo, ceguera caiga sobre ellos. Ellos se dispersaron y fueron a otro lugar. Y la historia continúa y yo te invito a que tú la puedas leer y terminar la historia, pero yo me quiero enfocar en lo poderoso que es un hombre y una mujer de Dios con los ojos abiertos al mundo espiritual. Ahora, esto no es que usted va a comprar los sentidos espirituales a un abasto. Déjame decirte que esto no es, bueno, hoy quiero que mis ojos se abran y listo. No, estoy hablando de un hombre profeta, estoy hablando de un hombre que creyó, estoy hablando de un hombre que caminó con Dios, estoy hablando de un hombre que estudió, estoy hablando de un hombre que estaba allí con el Señor. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Dios nos está llamando en este tiempo a que estemos pegados a Él, a que estemos buscando su rostro, a que estemos en oración. Venimos de una semana pasada de ayuno y de oración
Y ha sido tremendo porque justo en esos tiempos es donde Dios se glorifica y no solamente donde Dios se glorifica, es donde Dios comienza a revelar. Porque el revelar justamente es eso, es darte un secreto para que tú puedas verlo. Hay cosas que están en secreto, hay cosas que son misterios de Dios y lo vamos a leer también por la palabra. Hay cosas que son misterios de Dios, pero que son revelados a hombres y mujeres de Dios cuando Dios ve que ese hombre y esa mujer de Dios está maduro y puede recibir esa revelación, porque lo que está revelado es algo que está oculto, es algo que está escondido, pero llega un momento que se suelta y usted y yo podemos entenderlo. Y eso fue lo que vivió Eliseo. Eliseo estaba tranquilo. Temeroso estaba el siervo, pero Eliseo estaba tranquilo y dice, mira, vale, mayores somos nosotros. Mayor es el que está con nosotros. Quiero decirte, iglesia del Señor, mayor es el que está contigo. No temas, no te agobies, no te entristezcas, no te desesperes, porque mayor es el que está contigo y Él enviará sus ángeles para que te guarden. Él enviará sus carros de fuego para que te guarden, para que te defiendan. Pero quiero también que vayamos a la palabra. Acá la fe para que el Señor abra nuestros ojos, la fe es determinante. Creer lo que Dios puede hacer con nuestros sentidos espirituales es determinante. Porque yo le estoy diciendo esto, pero hay gente que dice, no, pero es que ¿cómo es posible que el Señor abra los ojos? Yo no veo los ángeles, yo no veo nada diferente, yo no veo nada de Dios. A mí yo no escucho la palabra de Dios, o yo no escucho la voz de Dios, o yo no siento nada. Déjame decirte que por uno que no sienta, no invalida que Dios lo hace. Por uno que testifique que es mentira, no invalida que Dios lo puede hacer. Y no es nada más que lo pudo hacer, es que lo sigue haciendo en este tiempo. Dios sigue revelando situaciones en este tiempo para que tú y yo entremos en paz. Porque Dios no revela solamente por capricho de una persona. Dios no trabaja solamente por una persona, Dios trabaja por generaciones. Y cuando Dios le muestra a Eliseo los planes secretos que estaban teniendo el rey en su cámara secreta, Dios no lo hizo por Eliseo, Dios lo hizo por Israel. Dios lo hizo por el rey de Israel, Dios lo hizo por una nación. Así que prepárate para que tus sentidos espirituales sean abiertos. ¿Por qué? Porque Dios va a empezar a revelar no solamente por ti, sino por tu familia. No solamente por tu familia, sino por tu descendencia. No solamente por tu descendencia, sino por la ciudad donde estás viviendo, sea Venezuela, sea fuera de Venezuela, por una nación, por un país. Dios revela por amor a donde tú te estás moviendo. Amén. Quiero que me acompañes al libro de Juan. Porque en el libro de Juan hay una promesa hermosa. Libro de Juan, capítulo 16, versículo 12. Mire lo que le dijo Jesús a sus discípulos. Y yo quiero que usted tome esa promesa para usted también. Dice la palabra, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Mire esto, qué tremendo. Cuando venga el Espíritu de verdad. Y el mismo libro de Juan dice que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Entonces Jesús le está diciendo a sus discípulos, porque el capítulo 16 ya es un capítulo de despedida. Ya Jesús está despidiendo, está preparando a sus discípulos porque ya Jesús va a morir. Y es un capítulo o una lectura donde podemos ver a Jesús despidiéndose. Pero Jesús le dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, cuando mi Espíritu venga a ustedes, Él los va a guiar a toda verdad. Pero el versículo anterior dice, tengo muchas cosas que decirles. Yo me imagino a los discípulos así, suéltame prenda, cuéntame, ¿qué es lo que viene? ¿Qué va a pasar? Pero Jesús le dice, ya va, tengo muchas cosas que decirle, pero ahorita mismo tú no lo puedes entender.
ahorita mismo no lo vas a poder sobrellevar, porque cuando Dios habla, usted tiene que estar firme para poder soportar lo que Dios está hablando, para poder sobrellevar. Pero los discípulos en ese momento no estaban habilitados para sobrellevar la revelación y el misterio que Cristo tenía para el futuro, para la iglesia. Amén. Entonces dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, y cuando dice el Espíritu de verdad, es el ADN de Cristo que iba a ser depositado en la iglesia, o que ha sido depositado en la iglesia. Su misma característica, su mismo genes, su misma pasión, su mismo latir del corazón, su misma forma de hablar. Cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él os guiará a toda verdad. Él, mire, me gusta porque dice, Él los guiará. Y cuando la palabra dice los guiará, a mí se me viene el camino, ¿sí? Yo puedo ver el camino. Y puedo ver que Dios agarra y nos conduce por ese camino, o nos lleva por ese camino, pero también puedo interpretar que el camino es progresivo. Porque si usted va de un lugar a otro lugar, eso es progresivo, eso es algo que usted va agregando espacio para llegar a donde quiere llegar, o llegar a una meta. Entonces Jesús le dice, el Espíritu los va a guiar por el camino que deben andar. Esto no es un camino terrenal, esto no es un camino físico, esto es un camino de crecimiento espiritual. Porque el creyente, mientras más adentrado está en el camino hacia Dios, Jesús va revelando, porque esto es proporcional. Mientras más adentrado estás en el camino, mientras más te estás preparando, mientras más estás con el Señor, mientras más tiempo estás con el Señor puede ir revelando y guiando a esa verdad que dice la palabra, que es Él. Porque no hablará, luego dice el versículo, porque no hablará su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Qué oye el Espíritu de verdad? ¿O dónde oye el Espíritu de verdad? ¿O dónde oye el Espíritu Santo? Dice, todo lo que se habla en el cielo. Todo lo que se habla en el cielo, el Espíritu Santo se encargará de traerlo a la tierra y mostrárnoslos a nosotros y hablárnoslos a nosotros, tal cual como pasó en el Antiguo Testamento con Eliseo. ¿Quién le contó a Eliseo lo que había de suceder? Solamente Dios, solamente el Espíritu de verdad, solamente el Señor. ¿Quién puede hacer eso una vez más con nosotros? Jesús lo está prometiendo, se lo está diciendo a sus discípulos. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a la verdad por un camino donde ustedes van a andar y donde no van a errar. En estos días, ya la semana antepasada, estuvimos recibiendo unos mensajes de nuestros pastores por WhatsApp, unos audios por WhatsApp, y el pastor tomó este texto también, unos versículos más adelante, porque después que Jesús está diciéndole todo eso, los discípulos se entristecieron. Los discípulos estaban tristes porque Jesús se estaba despidiendo. Lo que ellos no estaban viendo aún con los ojos espirituales es que lo que venía es mucho más poderoso. A veces la prueba, a veces el despegarse, a veces la circunstancia, la mala noticia, como dije al principio, no nos permite ver lo bueno que está haciendo Dios para la iglesia. Mi esposo siempre dice, todo lo que está pasando son señales. Y a veces las señales son tan rudas, hermano, porque hay señales que son rudas, hay señales que son crudas, hay noticias que son nefastas. Y a veces lo nefasto no nos permite abrir los ojos al mundo espiritual, que es lo tremendo, lo glorioso que Dios está preparando para nosotros. Porque todo lo que Dios está, como dijo Jesús, me voy a preparar moradas para ustedes, me voy a preparar un lugar para ustedes. No van a estar solos, no van a estar huérfanos, van a estar con el Espíritu Santo. Yo estoy preparando, y a veces la prueba no nos permite ver lo que Dios está preparando para nosotros. Estoy hablando escatológicamente ya cuando el Señor venga por su iglesia, pero hablándolo acá limitado o acá terrenal, la prueba, la dificultad, lo que yo estoy viendo, lo más cercano que estoy viendo me impide ver lo que el Señor está preparando para mi vida. Porque déjame decirte que cada prueba que estamos viviendo es para desarrollar en nosotros un carácter. Porque Dios necesita una iglesia con carácter. Dios no necesita una iglesia emocional. ¿Usted se imagina que los discípulos llorando hubiesen impedido la muerte de Jesucristo? No le sirven esos discípulos a Jesús.
Porque el reino no se mueve con emociones, no se mueve con el alma, no se mueve con los ojos físicos. El reino se mueve con carácter. El hombre y la mujer que tenga carácter, y estamos en ese crecimiento, estamos en ese desarrollo, estamos en ese camino. Los que vayamos desarrollando carácter, Dios dice, yo voy a revelar los misterios. Yo voy a sacar a la luz. Van a comer. Ahora sí la iglesia va a poder sobrellevar lo que los discípulos no pudieron sobrellevar en ese tiempo. La iglesia sí va a poder sobrellevar. ¿Qué va a poder sobrellevar? Que hay una eternidad. Que que Jesús viene por su iglesia. Que Dios es omnipotente. Que Dios es poderoso. Que no nos deja solo. Que está en todos lados. Que Él es refugio. Eso es una verdad. Es una realidad que nosotros ahorita sí podemos sobrellevar. Y me gusta también porque el versículo 14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Sentidos espirituales. ¿Cómo usted sabe algo? Porque o lo oye o lo ve. Y el Señor está prometiendo, el Señor Jesús le está prometiendo a sus discípulos y nos promete a nosotros como iglesia. Dios te hará saber lo que se está planeando. Dios te hará saber no te angustie, iglesia del Señor. Yo sé que esto es un llamado fuerte y usted va a decir, pero ¿cómo no me voy a angustiar con todo lo que estamos viviendo? Yo también he vivido momentos de angustia, pero me recuerdo de la palabra. Dios me va a dar saber, me va a hacer entender, me va a contar. Cuando usted va a hacer una sorpresa, y usted está planificando la sorpresa, a usted nada lo sorprende, porque es que la sorpresa la estás haciendo tú. Cuando Dios habla lo que está haciendo, nada te puede sorprender, porque ya Dios te lo había dicho, porque ya Dios había dado una palabra. Ahora, ¿dónde Dios te va a hablar? En intimidad. ¿Dónde Dios te va a hablar? Cuando tú te acerques a Él. ¿Cómo puedes discernir? Porque esto es otra cosa, ¿verdad? Dios habla, Dios nunca va a dejar de hablar, Dios siempre va a hablar, pero ¿cómo tú puedes discernir que es Dios y que no es un cuento, o es una imagen, o es una ilusión, o es un susurro de otra cosa, o es el diablo que te está hablando? Solamente ejercitando los dones espirituales, ejercitando el discernimiento, ejercitando los sentidos espirituales. Iglesia del Señor, yo te llamo en esta hora a que nos metamos a entender y a discernir y a ver cómo Dios está viendo, a escuchar lo que Dios está hablando, a hablar lo que Dios está diciendo. Ya no seas parte de hablar lo que Dios no ha dicho. Y esto es tremendo porque se ha levantado cantidad de profetas. Dios dijo y Dios no ha dicho. Dios lo va a hacer y Dios no lo hace. Y cantidad de iglesias frustradas porque alguien levantó una voz que no era lo que se estaba hablando en el cielo. Iglesia del Señor, es tiempo de discernir los sentidos espirituales. ¿Qué estoy escuchando? ¿Cómo estoy viendo? ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy sintiendo? Es tiempo. Estos son los últimos tiempos. Estamos seguros que estos son los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos la arremetida es candela. Es fuerte. Los ataques son más tremendos, pero más tremendo que los ataques está el poder de Dios y el discernimiento que la iglesia tiene que desarrollar en este tiempo. Verás con los ojos de Dios, hablarás lo que Dios está hablando en el cielo, lo vas a hablar tú en la tierra, escucharás lo que Dios está diciendo. Nada nos puede tomar por sorpresa. Eliseo no lo tomó por sorpresa, que los sirios fueron a rodearlos y atacarlo. Él dijo, no temas. Y yo quiero volverte a decir, no temas. Dios nos tiene en su mano cuidándonos. Amén. Quiero que vayamos también a 1 Corintios, capítulo 2. Y esto también es bien poderoso. Capítulo 2, voy a leerlo. Desde el versículo 8, dice así. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu
todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Mire esto qué tremendo. No había subido a oídos, nadie lo había escuchado, no lo había visto ningún ojo, no estaba en el corazón de nadie, pero fue preparado para este tiempo. Pero aquí hace algo, una referencia tremenda. Está preparado para los que le aman. Y yo siempre pregunto eso, ¿tú amas al Señor? Sí, por supuesto, yo lo amo. Ah, ¿obedeces la palabra? Bueno. Ah, ¿te sujetas? Bueno, aquí. Pero yo amo a Dios. Mire, hermano, si usted ama a Dios, usted se somete a Dios. Porque cuando amamos a Dios, queremos agradarlo. Es imposible que usted ame a alguien y usted lo trate mal. Es imposible que usted ame a alguien y no le agrade, o no lo escuche, o en el peor de los casos, lo ignores. Entonces, la palabra me está diciendo, hay un misterio y hay algo que se ha de revelar, como dice aquí, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aquel que me está viendo, aquella que me está viendo, si usted ha decidido amar a Dios con todo el combo, no nada más de palabra, sino obedeciéndolo, agradándolo, atendiéndolo al Señor, sometiéndose a lo que la palabra dice, orando, escudriñando la palabra, déjeme decirle que hay cosas preparadas para usted, que antes no lo vieron, que antes no lo escucharon y que antes no lo sintieron, porque los 5 sentidos espirituales se están comenzando a desarrollar en este tiempo para la iglesia. Todo lo que fue preparado de antemano, en este tiempo va a empezar a ser revelado, mostrado, porque el versículo 10 también lo dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, aún lo que nadie sabe. Uy, esto es tremendo, esto es poderoso, porque mire, la palabra dice, yo anoté por aquí, no se lo voy a leer, pero dice en Romanos, oh profundidades de las riquezas de sabiduría, insondables. El Señor es insondable, pero en esa profundidad de Dios va el Espíritu, escudriña, busca, consigue y lo trae y te lo coloca en el corazón y tus ojos lo ven y tus oídos lo escuchan, porque para este tiempo fue preparado, para los que le aman, fue preparado el sentido abierto. Y vuelvo y digo, estamos en el último tiempo, necesitamos discernimiento espiritual, necesitamos ver con los ojos de Dios. Hombre y mujer de Dios que ve con sus ojos no va a entrar en pánico. Porque el poder ver con los ojos espirituales, vamos a ver el plan de Dios completo. Mire, cuando Jesús, dice la Biblia que Jesús estaba ya listo, ¿verdad?, para dar su vida. Pero dice la palabra que colocó delante del sufrimiento, colocó el gozo. Antes de pensar en la cruz y de lo que iba a sufrir, pensó o colocó el gozo. Porque lo que él estaba viendo con sus ojos carnales tenían temor. Sus ojos carnales podían darle pánico. Es más, su sentido, su tacto carnal dolió. Pero cuando él puso delante del sufrimiento el gozo de la salvación para la humanidad, él estuvo tranquilo. Estoy hablando en su humanidad. Porque cuando entendemos y vemos con los ojos espirituales, entramos en paz. En este tiempo que el mundo ha sido azotado, los únicos que podemos llevar paz a este mundo es la iglesia. Los únicos que pueden hablar de paz en este mundo somos nosotros. Los únicos que podemos dar una palabra de salvación a una persona que esté en cama, ya con una sentencia de muerte, es la iglesia. Porque hemos entendido por la palabra, porque nuestros ojos se han abierto, porque sabemos que esto no se acaba aquí,
porque la vida no se acaba aquí, la vida continúa, la vida es una eternidad y el único recurso que Dios tiene en esta tierra es la iglesia para llevar paz a aquel que está enfermo, que está en divorcio, que está en luto, que está en desgracia. El único que puede o la única que puede hacerlo eres tú, porque tú eres la iglesia. Y la Biblia dice que para este tiempo, cuando dice para este tiempo, es la iglesia. Somos protagonistas de un tiempo final, pero necesitamos discernimiento espiritual. Necesitamos que nuestros ojos estén abiertos. Ya despierta, voy a orar como oró Eliseo. Quiero que tus ojos sean abiertos en el nombre de Jesús y que puedas ver los carros de fuego, que puedas ver los ángeles, que puedas ver el plan, que cuando estés orando puedas escuchar la voz de Dios, que cuando estés hablando puedas hablar lo que la palabra está diciendo, las promesas que Dios tiene para ti, las promesas que están en la palabra, ahora, en el hoy, se hacen activas en tu vida, en mi vida, en la casa, en la familia, porque para este tiempo Dios nos preparó. Nosotros siempre le decimos a nuestros hijos, o yo siempre le digo a nuestros hijos, si usted nació en Venezuela y todavía estamos aquí en Venezuela y estamos vivos aquí en Venezuela, es porque para este tiempo te necesita Dios aquí en Venezuela. Donde quiera que tú estés. Porque ¿sabe qué? Ahorita hay una migración, unos saltan por un país, otros saltan por otro país, y eso es una corredera por todo el mundo. Déjame decirte, donde naciste, donde estás, donde Dios te tiene, eres necesario para el plan de Dios en este tiempo, porque tú eres la reserva y la que va a levantar o el que va a levantar las manos de aquel que no puede. El que puede ver espiritualmente eres tú, al que Dios va a activar, porque la palabra también dice que aquel que es carnal no percibe lo espiritual. Para el carnal lo espiritual es una locura, pero para ti que me estás escuchando, y si es primera vez que estás escuchando una predicación o si es primera vez que estás viendo este canal, yo quiero decirte, el mejor lugar donde puedes estar es a los pies de Cristo. El mejor lugar, el que puede transformar tu vida y puede abrir tus ojos es Cristo. Y es necesario que tú seas trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, para que en el reino de la luz tus ojos puedan ser abiertos a lo que Dios está haciendo y puedas ver, porque es que yo soy insistente con este término, porque es que cuando tú y yo vemos lo maravilloso que es Dios, cuando tú y yo vemos que somos defendidos por el Señor, cuando tú y yo vemos los carros de fuego, cuando tú y yo vemos los ángeles, te aseguro que la queja se va a ir de tu oración. Tu oración va a cambiar. Tu actitud va a cambiar. Vas a caminar por la calle y dices, nada, yo estoy rodeada de ángeles. Yo voy y vengo y no vas a salir a la calle. Qué miedo, qué susto. Y si me roban, y si me hacen. No, porque es que a ti nadie te puede tocar. Yo no sé si usted está diciendo amén allá, pero yo digo aquí amén por usted. Nadie te puede tocar porque te rodean ángeles. Aunque no los veas, no significa que no están. Pero yo oro para que podamos verlos, para que podamos sentir. También dice la palabra en Hebreos 5:14 que nosotros debemos ejercitar nuestros sentidos en el discernimiento, ejercitar. Y ejercitar es tener un hábito constante todos los días para fortalecer esa área. Los deportistas normalmente cuando son deportistas ejercitan todos los días, tienen su rutina. Y si fallan un día, el mismo cuerpo les pide seguir haciendo ejercicio o el área donde están ejercitándose. El mismo cuerpo lo necesita. Pero la palabra dice en Hebreos que nuestros sentidos deben ser ejercitados. Yo quiero que lo busquemos. Eso está en Hebreos 5. Si lo buscamos. Hebreos 5, capítulo 5, versículo 14, dice así. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mire cómo lo dice aquí el escritor de Hebreo. Los sentidos
ejercitados. Y yo estoy hablando de que tenemos 5 sentidos biológicos, pero también le estoy hablando de que tenemos sentidos espirituales. Y es necesario que nosotros tengamos nuestros sentidos espirituales ejercitados. Iglesia del Señor, no es un llamado de emergencia a ejercitarnos en la palabra. Si usted está ejercitado en la palabra, no va a haber ninguna falsa doctrina que te venga a engañar y a decirte lo contrario de lo que la palabra ya ha dicho. Si usted está ejercitado en que reconoces la voz de Dios, puede venir cualquier profeta falso a hablar, puede venir cualquier literatura que te presente, pero como tú reconoces la voz de Dios, porque es que resulta que estás ejercitado leyendo la palabra, escuchando la voz de Dios, no hay nada que te engañe. No hay Mire, pueden venir dardos a decirte, es que de esta no te puedes parar. Hasta aquí llegaste, pero cuando tú estás ejercitado en tus sentidos y dices nada, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Yo estoy ejercitando la palabra, la estoy declarando, la estoy diciendo, la estoy oyendo, la estoy pensando. Entonces me gusta, como dice el autor de los Hebreos, maduro es aquel que tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento. Dios viene por una iglesia que está en crecimiento, en desarrollo y en madurez, ejercitada en los sentidos. Pero también dice Colosenses 1:26 que hay un misterio que estaba oculto. Y con esto ya voy a ir finalizando. Que hay un misterio que estaba oculto, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ha sido manifestado a sus santos. Sus santos pueden verlo, porque la manifestación de Dios ha sido gradual y va a ser gradual en la medida que vayamos madurando para soportar lo que Dios está diciendo, lo que Dios está mostrando. Dios, hay una palabra profética. Lo dice el libro de Pedro, hay una palabra profética que es segura y son los tiempos finales y es nuestra doctrina en lo que creímos, nuestros fundamentos, la eternidad, la salvación, la justificación, la restitución. Esa es la palabra profética más segura que hay. Pero Dios, a la medida que tú y yo vayamos madurando, Dios va a revelar su misterio. Misterio de Dios para la iglesia, Cristo en la iglesia. Guiados por el Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo. Quiero cerrar como comencé. Eliseo, un hombre normal y corriente. No era un hombre extraterrestre, porque a veces nosotros idealizamos los hombres de la palabra o de la historia como unos hombres extraterrestres, con unos poderes no superdotados. No, un hombre normal, como tú que me estás viendo, como yo que estoy acá, pero con un corazón dispuesto de amar a Dios. Dice la Biblia, dice la palabra del Señor, que cuando Dios llama a Eliseo, Eliseo lo dejó todo, y se entregó a su ministerio, y se entregó a servir al Señor, porque no les voy a hablar de ministerio, se entregó a servirle al Señor. Y Dios ha llamado, y Dios viene llamando a la iglesia, y llamando a la iglesia, pero hay parte de la iglesia, se puede decir, que no ha estado dispuesta a dejarlo todo para servirle al Señor, para seguirlo. Y aquellos que limitan su entrega, Dios limita el abrir sus sentidos espirituales. Y el llamado es para que usted pueda darse por completo. Eliseo lo dejó todo. Eliseo era un hombre adinerado, igual que Elías, de yuntas de buey, de herencia, pero el dinero, sus ojos físicos, biológicos, no obstruyeron para que él pudiera ver la parte espiritual que venía de servirle a Dios. Y Eliseo también realizó muchos milagros como Elías. Y Eliseo tuvo la facultad de ver un carro de fuego que se llevó a Elías, al profeta. Y desde ese momento sus ojos fueron abiertos. Y Eliseo hizo muchos
milagros. Usted lo puede leer en la palabra. Pero era un hombre que amaba a Dios. Un hombre que se entregó a Dios. Un hombre que no se negó a servirle. Un hombre que quiso agradar al Señor en todo. Y digo que termino como comencé, porque la entrega de este hombre fue lo que permitió que él pudiera ver en ese momento un Dios maravilloso que lo guardó, un Dios maravilloso que lo tenía rodeado, un Dios de milagros que no permitió que le tocaran ni un cabello ni al siervo que estaba con él. Porque cuando nos acercamos a Dios de esta forma, Dios comienza a abrir nuestros ojos espirituales o nuestros sentidos espirituales. Y yo quiero que en esta hora usted le diga al Señor: Señor, muéstrame, pero también que te comprometas, porque la iglesia a veces es tan demandante. Es tremendo. Señor, dame. Señor, quiero. Señor, haz tu voluntad, pero lo quiero así. Quiero que glorifícate tú, pero que sea de esta forma. Y a veces la iglesia es tan poca ofertante de decir: Señor, aquí estoy. Hoy no vengo a pedirte, Señor. Hoy quiero ofrecerte mi vida. Hoy quiero ofrendarme. Hoy quiero ser saturado o saturada. Que mi mente, porque la Biblia dice también en el relato que estábamos leyendo que tenemos la mente de Cristo. Que mi mente sea saturada por tu mente, por tu espíritu, que yo pueda ser repleta. Porque estoy segura que un hombre y una mujer que se entregue de esa forma al Señor, Dios le va a revelar, Dios le va a mostrar. Dios es demasiado poderoso, pero también exige santidad, exige entrega, exige pasión, exige el alma, exige todo, no una parte, todo. Y yo quiero que usted en esta hora podamos orar y decirle: Señor, sí quiero que mis ojos sean abiertos, sí. Anhelo estar en paz, anhelo verte, pero quiero entregarme por completo a ti. Quiero hacer tu perfecta voluntad realmente, porque la Biblia dice que a los que aman, ¿qué significa eso, amar? Yo quiero agradarte, Señor. Yo quiero orar por ti. Quiero orar por ti y quiero orar por la iglesia y por uno mismo, ¿verdad? Porque uno es parte de la iglesia, para que sea el Señor recibiendo esta oración y que sea nuestro corazón realmente quebrantado y abierto a lo que Dios está haciendo en este tiempo. Hemos pasado momentos difíciles, tristes, peligrosos, de escasez, de determinaciones, de decisiones importantes, decisiones que marcan, de movimientos importantes, pero nunca olvides que el Señor tiene un plan y está trabajando, y Él se lo muestra a sus hijos, a sus santos, a los que le aman. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, yo oro en esta hora, Padre Santo, por todos aquellos que están viendo. Señor, yo sé que tu palabra es atemporal y que traspasa, Señor, límites, fronteras, espacios, y también que hace lo que tiene que hacer, para lo cual es enviada. Señor, en el nombre de Jesucristo, envío la palabra a aquellos que están escuchando y viendo, Señor, para que sus sentidos espirituales se agudicen en ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, seas tú, Señor, quitando el velo de los ojos, quitando la insensibilidad espiritual, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre, que podamos alcanzar la madurez que tú estás buscando en este tiempo. Padre, yo oro para que venga un hambre de escudriñar tu palabra. Que venga hambre, Señor, de adorarte, de postrarse delante de ti, Señor. Que venga hambre en este tiempo de estar a tu lado y agradarte, Señor. En el nombre de Jesucristo, oro por
todos aquellos que hemos estado con nuestros sentidos adormecidos, que hemos estado apáticos al mundo espiritual, que hemos estado insensibles a tu voz. Oro por aquellos, Señor, que has llamado constantemente de una y otra forma y no han entendido el llamado. Oro para que sus sentidos sean abiertos, sus ojos sean abiertos, sus oídos sean abiertos. Ahora, en el nombre poderoso de Jesucristo, le hablo a la iglesia que ha estado dormida por tiempo, para que en este tiempo se despierte y puedan escuchar lo que en el cielo se está hablando, puedan escuchar y hablarlo aquí en la tierra, Señor. Oro por aquellos que se han sumado a dar malas noticias y no hablan, Señor, de las noticias de salvación, las buenas nuevas de salvación. Es tiempo, Señor, de avivar la iglesia, de hablar lo que en el cielo se está diciendo. Señor, pero también oro por aquellos que han tenido temor al mundo espiritual. Aquellos que se han rehusado a sentir como Dios quiere que sientas. En el nombre de Jesucristo, todo temor es erradicado de tu vida. En el nombre de Jesucristo, toda apatía es erradicada de tu vida. En el nombre de Jesús tendrás sensaciones espirituales, porque ya no verás más con los ojos biológicos, porque a partir de hoy serás los ojos de Dios en esta tierra. Serás la boca de Dios en esta tierra. En el nombre de Jesús serán tus sentidos ejercitados, ejercitados. Aquel que fue llamado para hablar, aquel que fue llamado para decir, aquel que fue llamado para proclamar, en este tiempo se levanta y se ejercita en los sentidos espirituales, porque para este tiempo Dios prometió, Jesús prometió para este tiempo, que lo que el ojo no había visto antes, ni el oído había escuchado, ni lo habías pensado ni sentido en tu alma, se empezará a sentir en este tiempo. Tu corazón comenzará a latir con los latidos del corazón de Jesús. Ya no será nada más tu aflicción, es la aflicción de generaciones. Es la aflicción de una nación. Ya no orarás egoístamente, Señor, dame a mí, sino que orarás como Dios está viendo nuestra nación. Orarás e intercederás y el Señor te mostrará lo que viene para la nación, lo que viene para el mundo, pero no tendrás temor porque verás también la salvación de Dios alrededor tuyo. En el nombre de Jesucristo, Señor. Tú eres un Dios de maravillas. Tú eres un Dios poderoso y soberano, Señor. Y tú lo estás haciendo y lo volverás a hacer. Dios de maravillas, que abres los ojos, que abres los sentidos y que comenzamos a ver, a escuchar y a sentirte, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Yo creo que estamos preparándonos para el mejor tiempo de la iglesia, para una iglesia santa, sin mancha, donde seremos protagonistas. Hemos orado tanto tiempo por ser protagonistas y hoy somos protagonistas, y la iglesia está preparada para ver la mayor gloria en este lugar y donde quiera que tú estés, la mayor gloria de Dios sobre ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, damos gracias a Dios por esta palabra poderosa, ¿verdad? Estamos desafiados como iglesia a ejercitar nuestros sentidos espirituales, a ver más allá de lo que nuestros ojos naturales puedan ver. Y en este momento hay una oportunidad para nosotros como iglesia, ¿verdad? De ejercitar también. Tenemos que hacer un ejercicio espiritual, porque el dar es un ejercicio espiritual también. Cuando nosotros damos a Dios, ¿verdad? Cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros diezmamos, aún en medio de las necesidades, nosotros estamos confiando y creyendo que Dios va a proveer, va a abrir ventanas de los cielos y va a derramar bendición de una manera sobreabundante sobre nuestras vidas. Y yo quiero que tomemos este momento
Este es un momento especial donde podemos dar para Dios. Los que se encuentran fuera de nuestro territorio nacional, fuera de Venezuela, pueden hacerlo también a través de nuestra página oficial www.ccmilolivar.org. Allí usted va a conseguir cómo puede usted donar, cómo puede hacer sus donaciones, cómo puede hacer sus aportes para contribuir con la expansión del reino de los cielos. Pero yo quiero orar en este momento. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, porque nos desafía una vez más. Tu palabra nos impulsa una vez más, Señor, a seguir, a continuar, a ejercitar, Señor, lo que tú nos has dado. Y en esta hora yo quiero orar por cada persona que va a ofrendar, que va a dar, que va a diezmar, Señor. Oro, Señor, para que seas tú reprendiendo al devorador de las finanzas, para que seas tú, Señor, abriendo la ventana de los cielos, Señor, y que la bendición pueda ser derramada de una manera sobrenatural sobre cada persona que está dando y que está ofrendando. Aquellos que no tienen, Señor, hoy oramos también por un milagro, Señor, financiero en sus vidas, Padre amado, para que tú puedas proveer, Señor, el trabajo, Señor. Desde este lugar, Señor, enviamos tu palabra, Padre amado, creyendo que los milagros hoy existen, Padre amado, y que tú puedes abrir y dar de una manera sobreabundante. Dar, Señor, el empleo que están buscando, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Pues damos gracias a Dios, ¿verdad? Hoy 28 de marzo estamos en camino a los bautizos. La iglesia está en el andar del creyente, estamos nosotros en el discipulado. Ya vamos por la cuarta clase, vamos rumbo a los bautizos. Continuamos nosotros haciendo énfasis en prepararnos. Como iglesia no podemos quedarnos estancados, tenemos que avanzar. Y damos gracias a Dios porque podemos nosotros a través de estos medios, aunque estemos a la distancia, podemos estar conectados a través del canal de YouTube o a través de la página oficial de la iglesia. Damos gracias a Dios por su vida, amado hermano, porque una vez más nos ha acompañado hoy domingo y una vez más queremos orar por cada uno de ustedes para que el Señor bendiga sus vidas, para que el Señor esta semana sea una semana de bendición para cada uno de ustedes. Señor, te doy gracias por la iglesia que está reunida, Señor, a través de este canal. Oramos, Señor, para que tú los bendigas, mi Dios, para que esta semana sea una semana de bendición para cada uno de ellos, mi Dios. Oramos para ser de bendición a todas las familias de la tierra, Señor. Te damos muchas gracias, Jesús. En el nombre tuyo. Amén. Iglesia, que Dios te bendiga y nos estamos viendo la próxima semana. Llénanos de ti, Espíritu, necesitamos de tu unción. Llénanos